Bueno, hay preocupación entre los ciudadanos de América Latina por la presión que están sufriendo las monedas en la región. Este tema lo tocamos hace 24 horas, pero realmente hay preocupación. Los mínimos en más de una década en su cotización frente al dólar del peso mexicano, por ejemplo, o el peso colombiano, el real de Brasil, por darles ejemplos. Pero es que el golpe ha sido doble para muchos países porque exportan materias primas y los precios se han venido abajo, afectando, claro, los ingresos de los gobiernos, pero también por la apreciación del dólar, consecuencia de la próxima subida en la tasa de interés de la Reserva Federal, que se esperaría para septiembre o diciembre y ha sido muy anunciada, es muy esperada. En la Ciudad de México, la profesora e investigadora Valeria Moy me acompaña para hablar de esto que estoy segura que preocupa, Valeria, a los mexicanos y de qué manera, por lo que han visto en los últimos días. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te preguntan? Hola Gaby, pues sí, la verdad es que la percepción de que nuestra moneda, de que el peso mexicano se está depreciando, está permeando fuertemente en la población. Se ve todos los días esta primera plana en los periódicos donde mínimo histórico, nuevo mínimo histórico, hoy tocamos otro mínimo histórico. Pero creo que hay muchos factores que están contribuyendo a este mínimo histórico del peso contra el dólar, que es muy difícil transmitir a la población, pero que lo tendríamos que saber. Lo que pasa es que la población está viviendo, y no es fenómeno únicamente de México, sino de muchos otros países de Latinoamérica, y lo podemos ampliar a un tema más global, que estamos viviendo una desaceleración tremenda en todo el mundo. Entonces, para los países latinoamericanos en particular, se nos juntan estas depreciaciones de las monedas, en México el bajo precio del petróleo, el bajo precio de los commodities, sobre todo para otros países de Latinoamérica. Entonces tenemos una especie de tormenta perfecta donde los ciudadanos ven que no avanza, ¿no? Que no solo las cosas no van mejor, que los empleos no van mejor, y ven además que el tipo de cambio se está depreciando. Y en México, en un contexto más particular, siempre hay como este temor importante a la depreciación. No debemos de olvidar, y eso es importante que lo transmitamos, que más que una depreciación del peso, es una apreciación del dólar. Sé que esto es difícil como Sí. de internalizarlo, pero es una tormenta que nos está tocando, ¿no? Repetir 100 veces como tarea es la apreciación del dólar, no la depreciación de la moneda de mi país. Pero, a ver, como ya lo dijiste tú, aquí el problema de convencer al mundo entero es que los factores locales a nivel interior de cada uno de los países, ahora citábamos México, pero piensa Brasil, piensa Argentina, están exacerbando y tienen el potencial de exacerbar aún más esta situación. Entonces, ¿cómo vas a convencer a un ciudadano en un país de que piense solamente que lo que sucede es que el dólar se está apreciando? Que es cierto además. No, lo que pasa es que es mucho más complejo que esto, ¿no? O sea, por un lado tenemos esta apreciación del dólar, pero por ejemplo también tenemos condiciones específicas, ¿no? Hoy se recortaron el gasto público en Brasil, o se anunció un recorte del gasto público en Brasil, y esto le pegó al real, ¿no? Sin duda, esto es una condición específica del mercado brasileño que tampoco ayuda a que el dólar se esté apreciando. Entonces, tenemos muchas tormentas juntas que hacen que el entorno no se vea para nada alentador en el corto plazo. Sí hay que hablar, o sea, no podemos perder de vista que es un entorno global. Y esto es bien importante porque si no las decisiones que tomemos van a ser erradas. O sea, si nada más pensamos que es una cuestión local o aislada, entonces las decisiones de política económica que se pueden tomar pueden ser equivocadas. Entonces tenemos que vincular lo que está pasando en cuestiones locales, meramente el de cada país o de cada región en específico, frente a lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y es difícil distinguir los dos efectos, ¿no? En México vivimos muy claramente el efecto del tipo de cambio y la verdad entre la población sí hay este temor, ¿no? Y esta sensación de que cada día tenemos un peso más barato. Y esto transmitir a la población de que tu peso es más barato y además no hay crecimiento económico y además no hay más empleo, pues la verdad es que no es fácil hacer un buen mensaje de esto, ¿no? Yo creo que el tema más serio, aparte del tipo de cambio que sin duda nos está causando mucho ruido, es el crecimiento económico para toda la región, que no se ve muy alentador por las condiciones globales de las que platicábamos hace un momento, ¿no? Esta demanda menor en China, que además ya no solo es el tema de la demanda menor en China, el trimestre pasado anunció que había crecido 7%, y es un número que además se duda, ¿no? Porque Sí. coincide mágicamente con la expectativa. Y es rarísimo que coincida así a la perfección el número real observado con la expectativa, ¿no? Y aquí coincidió. Entonces,
ya se empieza a dudar de ese dato y entonces imagínate el problema también, ¿no? El problema de convencer, como dices, con ese mensaje, y por eso ves la duda muy fuerte, mucho ruido entre los ciudadanos sobre esto no es suficiente explicación, pero es ese entorno externo. Y también te diría yo la sobredependencia que ha tenido la región en todo este auge de las materias primas, que nos desindustrializamos en algunos de los países por tener esta obsesión con vender metales, petróleo. Entonces tienes más petroleros, mineros, productores de jugo de naranja, si quieres, de soja, que no está mal, pero no debe ser lo único, y ese es nuestro talón de Aquiles. Ahora, dentro de ese contexto, Valeria, y yo lo debo incorporar, hoy se conoce otra nota que es muy importante para México, y es que aumenta en 2 millones de personas el número de pobres entre 2012 y 2014. Que esta medición, además, no solo incluye el tema del ingreso, que sí cayó, además, y que se ve a las familias de clase media como las más afectadas. Esta dimensión es multidimensional, perdón, la medición que se hace en el caso mexicano. Pero eso me lleva a pensar en el riesgo que hay en millones de familias que pasaron a la clase media, que les llamamos la clase media emergente, en toda América Latina. Uh-huh. No, es tremendo lo que está pasando en términos de pobreza y de desigualdad en toda Latinoamérica. Los datos que se presentan hoy en México de pobreza, que los presenta el Coneval, que es el organismo que se dedica a evaluar las políticas sociales, publica estos datos hoy con base en los resultados que se presentó el INEGI hace una semana, donde habla de la distribución del ingreso. El ingreso promedio total disminuyó entre 2012 y 2014 3.5%. Es decir, te alcanza para menos cosas, o sea, realmente puedes comprar menos cosas con tu ingreso. Y podríamos pensar que esto se debe a una reforma fiscal, que en mi opinión ha sido errada, ha sido una reforma fiscal complicada, y el único decil que aumenta su ingreso es el decil de ingresos más bajos. Y por eso vemos que, a pesar de que aumenta la pobreza, en esta información que nos presenta hoy el Coneval, disminuye ligeramente la pobreza extrema. Uh-huh. Y disminuye ligeramente la pobreza extrema porque este decil de menor ingresos recibe programas de transferencias. Ahora, este decil de menor ingreso, cuando hablamos de pobreza extrema, Gaby, estamos hablando de una familia en la que si se dedica todo el ingreso de la familia a comprar alimentos, no puede alcanzar la necesidad nutrimental para vivir una vida normal. Entonces, bueno, eso sí es pobreza extrema, ¿no? Donde ni siquiera todo el dinero, todos los recursos de toda la familia te alcanzan para comer bien, de alguna forma, ¿no? Entonces, esa pobreza disminuyó y a pesar de eso hay 11 millones de pobreza extrema en nuestro país, ¿no? Y de pobres en general, que como bien decías es una medición multidimensional, lo que hace el Coneval es divide una especie de carencias, le llama carencias, y es la carencia en salud, la carencia alimentaria, la carencia en seguridad social, y para definir pobreza, si tienes una carencia en uno de estos rubros, estás en este ramo, ¿no? Claro. La medición de pobreza indica que hay 2 millones más de pobres, sí, ¿no? En 2 años. Es un número tremendo. Es lamentable. ¿No? Tremendo. Entonces, esto nos manda una señal de qué estamos haciendo, qué estamos haciendo con los recursos que se dedican a combate, ¿no? Y qué estamos haciendo, y aquí, ojo, qué estamos haciendo en toda la región, con los recursos que se dedican a combate a la pobreza cuando tenemos bajo crecimiento. Desde luego. Me comí el tiempo, ya me voy, pero como siempre, un gustazo saludarte. Gracias por este análisis. Perdón. No, está perfecto. Te agradezco mucho, Valeria. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.